precisamente nos mantenemos en este tema. Se encuentra ya con nosotros el diputado por libre postulación, Juan Diego Vázquez, que nos acompaña para darnos sus impresiones. Diputado, bienvenido a Next Noticias. Made, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos a los que nos están viendo y escuchando. Un gusto. Diputado, primero sus impresiones, ¿no? Saber su opinión acerca de este tema que ha creado una gran polémica, que tal vez se sabía, se conocía desde hace mucho tiempo, incluso el tema este de las vacaciones pagadas también para los alcaldes y representantes, pero que ahora pues ha creado esa conmoción en la población que está presionando para que se pueda hacer lo justo con los ingresos que tienen los alcaldes y representantes y con los impuestos que pagamos todos al final. Bueno, no te puedo negar mi sorpresa, mi grata sorpresa en cuanto a esta medida anunciada por el Contralor. Ojalá, producto de esta suspensión y de la investigación que él dice va a llevar a cabo, pueda entenderse mejor no solamente el fundamento, sino la justificación, la necesidad de que diversos alcaldes y representantes en diversas partes del país cobren esas sumas elevadas en concepto de, entre otras cosas, gastos de movilización. Yo creo que todo centavo del dinero público, ya sea de impuestos al gobierno central o a los municipios, debe ser protegido y la mayoría debe ser utilizado en inversiones públicas y en planes y proyectos y no en pagarle diversos ingresos a las autoridades de los gobiernos locales. Usted menciona inversiones públicas y tal vez ese era el espíritu de esta ley, poder descentralizar a este país, dándole esos presupuestos para que cada alcaldía pudiera pues generar también estas obras que mejoraran estos sectores. Qué lástima entonces que esta ley con un espíritu noble termine siendo una justificación para que ciertas personas puedan generar mayores ingresos, incluso en medio de una pandemia. Definitivamente, y como tú lo has dicho, yo quisiera dejar claro, Made, que yo estoy completamente de acuerdo con el proceso de descentralización. Es decir, yo creo que para poder que un país, Panamá o cualquiera, solucione sus problemas en la comunidad más lejana y más pequeña, tiene que ser las autoridades locales, que están cerca, que lo ven todos los días, quienes resuelvan, y no esperar que alguien desde la presidencia de la República conozca el problema, lo entienda, sepa la solución y la ejecute. No, yo creo que hay que voltear la pirámide de abajo hacia arriba y por eso yo creo en esto, pero lo creo como tú lo has dicho, con planes y proyectos e inversiones públicas que puedan fortalecer el desarrollo sostenible en las comunidades, no con engrosar las partidas de ingresos de las autoridades locales. Y sí, es una vergüenza porque uno no escucha en la calle, que es algo peligroso y doloroso, a personas que dicen, no, es que yo no creo en esto, eso es para darle plata a los representantes y a los alcaldes, cuando en verdad es todo lo contrario. Y para eso hay que aprovechar, Made, que estamos en la Asamblea modificando la ley de forma integral y meterle los puntos que queremos y sacar los que no queremos. Vamos a llegar a ese tema porque me interesa muchísimo, pero antes, cuando se le ha cuestionado a los alcaldes y representantes, pues algunos han salido con respuestas que tal vez enojan aún más a la población, justificar esos aumentos en gastos de movilización diciendo que ellos tienen que atender a la población, que tienen que caminar, porque el que no camina pierde su cargo para las siguientes elecciones. ¿Ha logrado usted escuchar alguna justificación real con una base justa de por qué se han aumentado estos gastos de movilización en ciertas alcaldías y también juntas comunales? La pregunta es excelente, Made, y yo quiero profundizar en el tema. Yo no estoy aquí hablando como un panameño ni como un diputado. Yo además he sido por 3 veces, este tercer año, diputado de la Comisión de Asuntos Municipales. Es decir, tengo al menos 3 años en estrecha comunicación con alcaldes y representantes. He visitado al menos 4 o 5, es decir, casi la mitad de los consejos provinciales del país, escuchando a los repres y a los alcaldes. Han ido a la asamblea, hemos estado en conversación. Algunos colegas míos son ex representantes o alcaldes. Entonces yo he escuchado todas las partes y por esa información, o sea, no solamente por 2 o 3 entrevistas, con esa información te he dicho, vengo hablando del tema por muchos meses, años te diría, y no he escuchado una justificación alejada de la politiquería, que no justifica por supuesto, alejada de los intereses personales de querer ser reelectos o de querer resolver problemas de su bolsillo o de querer tener más dinero por parte de alcaldes y representantes. Y aquí quiero hacer otro paréntesis, Madre. Yo no puedo permitir que alguien piense al escucharme que es que yo quiero que un alcalde o un representante gane un salario de miseria. Por supuesto que no. Pero tampoco fueron electos para ganar salarios de reyes.
y un salario como el que ganan algunos por encima del presidente, es entonces, el siempre presidente era más el rey, un salario de rey. Y tampoco puede ser. Por eso no creo que se justifique. Y sí creo que últimas declaraciones, al menos de alcaldes como el de Colón, que dice que es que la plata la tienen que usar para resolver problemas distintos a movilizarse, aunque son gastos de movilización, son parte de la justificación para investigar, para suspender y, ¿por qué no?, eliminar o disminuir considerablemente esas erogaciones. Ahora, pero dentro de la ley, ¿hay algo que le impida aumentarse estos precios, estos ingresos a números tan exorbitantes sin tener que justificar cada dólar que utilizan? Mira, lo primero es que hay que recordar que la justificación de fondos públicos siempre es ante la Contraloría. Entonces, la verdad es que la necesidad de justificar siempre está, porque la obligación de fiscalizar también siempre está. Y mira que el tema que tú tocas al inicio de que si pueden o no pueden es muy interesante. Para ponerte nada más un ejemplo, la Constitución dice que si los diputados decidiéramos mañana, lo que para mí sería un error, subirnos el salario, eso solamente empezaría a regir desde el próximo periodo. Es decir, si esta asamblea en la que yo estoy ahorita mismo aprueba aumentarse el salario de los diputados, empezaría a regir en la asamblea del 2024. Mientras que consejos municipales pueden subir y bajarse los gastos que ellos se dan sin que aplique esto de cuándo entra o cuándo no, y si no podría ser a partir del próximo presupuesto municipal, es decir, del año siguiente. Es decir, si quisieran, cada año en los 5 años del gobierno municipal podrían subirse estos gastos y eso es muy delicado y creo también es algo que debe regularse. Claro, pero entonces, ¿a quién responsabilizamos? Porque si los alcaldes A y los representantes delincuentes, dicen, pero es que la ley me lo permite y no hay nadie que me no diga te lo que no, promueve. y por el otro lado la Contraloría dice, ellos tienen el fondo de descentralización y ellos pueden hacerlo, entonces, ¿a quién responsabilizamos? No, a ellos, ¿a quién más, madre? Mira, yo creo que hay algunas personas que tal vez no entienden o no se les ha explicado, mejor dicho, cómo funciona un municipio. Y es que el municipio tiene un presidente, digamos, por poner un ejemplo, que es el alcalde o la alcaldesa. Y tiene una asamblea, que son los representantes y o cuando los hay, los concejales. Entonces, ellos son los que aprueban. No crea que su representante llegó a la silla y le dijeron que le van a subir el sueldo. No, ellos aprueban. El alcalde incluso podríamos salvar la cara porque ni siquiera vota. Es al final quien empuja, si me preguntas a mí políticamente hablando, pero él ni siquiera vota. Los que votan son los representantes. Así que lo que hay que preguntar, ¿por qué suben esos gastos y por qué aprueban esos gastos? Es a los representantes, los de San Miguelito, los de Panamá, los de Colón, los de Panamá Oeste, los de David y aquellos municipios que tienen estos elevados gastos, hay que preguntarles, porque ellos lo aprueban. Y lo triste es que entre tantos problemas y con la pandemia y todo, la asamblea siempre está en la lupa, pero todas las semanas hay 1 o 2 consejos municipales en cada municipio y es allí donde habría que ir a preguntar, y eso es público. Ojalá pudiésemos estar listos para el presupuesto que se va a aprobar para el próximo año y estar pendientes de cuánto se van a aprobar en gasto de movilización, porque una vez más no se justifica. Y ojo, Made, que esté en la ley no es que puedan. Yo por ley tengo derecho a un celular, yo por ley podría tal vez pedir un escolta o un chofer, yo Claro, por ley puedo hacer muchas cosas que yo decido no hacer. Entonces claro. no es que porque puedan van a hacerlo. Claro, y entonces ahí está también la parte de la ciudadanía que tiene esa responsabilidad de presionar a su autoridad más cercana, que es este representante, ir donde mi representante y preguntarle por qué aceptas esto, por qué apruebas esto, cuánto de aumento se están dando en los gastos de movilización y de representación. Pero es que al final, Made, y aquí es donde tengo que hacer como el balance. Yo no puedo decir que estoy de acuerdo con que los representantes utilicen su dinero o digan que necesitan más dinero para poder solucionar estos problemas que tiene la comunidad. Pero lo cierto es que uno como ciudadano pierde el poder de quejarse cuando le digo, bájate el salario, pero necesito 5 hojas de zinc. Claro, Entonces, lamentablemente, una ciudadanía a la que hemos llevado a la pobreza, a la que hemos desatendido, en la que hemos permitido se cree tanta desigualdad, queda tal vez presa de estos políticos clientelistas claro, que dicen, bueno, me bajo el salario, pero no hay hoja de zinc, me bajo el claro. salario, pero no hay bolsa de comida, me bajo el salario, pero no hay esto y lo otro. Entonces, es un ciclo duro de romper, pero con educación tenemos que empezar a romper. ¿Por qué? Y también esto es claro, el tema no es que la alcaldía o la junta comunal no resuelva problemas de la comunidad. Para eso está, tiene que hacerlo. Pero una cosa que hay que separar es la alcaldía del alcalde, el Claro. representante de la junta comunal. Y que el día que lo hace de su bolsillo es irresponsable cuando debe hacerlo desde los fondos de la junta comunal.
Claro. Diputado, entonces, ¿y la acción del Contralor en este momento, después de tanta presión, ya el Contralor había ido a la Asamblea Nacional, había dicho que todo en el país iba perfecto, y ahora después de tanta presión social sobre este tema, entonces dice, voy a suspender los pagos? ¿Está haciendo el Contralor el trabajo que debe? Y por el otro lado, ¿al final se podrá resolver algo con esta suspensión? Porque si la ley se lo permite, pedirá una justificación, será por cada movimiento que hagan los alcaldes y representantes. Bueno, en cuanto a la labor en general del Contralor, yo no puedo estar de acuerdo con esa labor. Yo creo que como toda persona, sin duda, tiene virtudes y defectos, tiene aciertos y desaciertos, pero yo personalmente, si hago un balance, no estoy de acuerdo. Entre otras cosas, que es lo evidente, su cercanía con el poder, que para mí yo digo que ese es un ministro más que tiene este gobierno, y es razón por la cual yo no le di mi voto de confianza cuando fue electo por la Asamblea. Y yo creo que más ha estado, y lo que fue a hacer la Asamblea, además de un monólogo, fue a defender. Él dijo que los diputados pueden tener planilla en los circuitos. Y él dijo que podíamos hacer de todo y que PPC estaba todo perfecto y a justificar cosas que para mí son injustificables. En cuanto a la suspensión, yo no puedo negar, pese a lo que acabo de decirte, que creo que es la medida correcta y ojalá pueda con su equipo encontrar cuáles son las posibles falencias en esa justificación. Pero al mismo tiempo sale un alcalde, el alcalde de la capital, y dice que no, que él en corredor, dice que eso es muy caro, que él gasta mucho en corredor. Lo que hay que ver es si entonces ellos van a guardar esas facturas y van a guardar el detalle y si en efecto se necesitan $5,000. Porque te pongo un ejemplo, mira, creo que San Felipe, yo creo que en San Felipe no votan, yo creo que votan menos de 2,000 personas en San Felipe, eso hay que buscarlo, pero en San Felipe es muy pequeño ese corregimiento. ¿Cómo ese repre justifica $5,000 para movilizarse? Entonces yo creo que hay que ver caso a caso y entender que no podemos comparar, y es lo que yo he dicho más desde el inicio, no podemos comparar la ciudad de Panamá con San Miguelito, ni San Miguelito con Colón, ni Colón con Garachiné, ni Garachiné con Las Tablas, ni con Chitré. Cada municipio tiene su tamaño, sus ingresos, su necesidad, y es con razón de eso que uno tiene que ganar más o menos, porque administra más o menos, y no porque quiero y quiero y quiero. Y ahora la Contraloría puede hacer ese detalle y pueda lograrse un acuerdo, así sea político, que dé con una reforma en la Asamblea, como la que yo he propuesto, de establecer topes salariales para alcaldes y representantes. Y ya que nos lleva a eso, precisamente, ¿qué ha pasado con ese proyecto de ley? Entiendo que habían varios parecidos que se podrían llegar a fusionar. ¿En qué estado se encuentran estos proyectos? No son necesariamente parecidos, y siempre hago la aclaración. Hay muchos diputados en la Asamblea que creemos firmemente en la descentralización de distintos partidos políticos, ojo. Sin embargo, como en la Asamblea, la democracia y las opiniones, y hay muchos con otras experiencias que las que tengo yo, tenemos diferentes puntos de vista al respecto. Entonces estamos de acuerdo en unas cosas, en otras no, y esta es una ley que tiene cientos de artículos, MADE, que hay mucho que mejorar. La ciudadanía se ha hecho presente en algunos debates, entonces estamos en algunos impases. Mi propuesta sí incluye no solamente eliminar licencias con sueldo a alcaldes y representantes, sino además el tope salarial, entre muchos otros temas más importantes tal vez, como participación ciudadana, fiscalización, más recursos para poder atacar a las comunidades con más oportunidades y cerrar la brecha, etcétera. Pero yo sí te diría que en mi opinión, ojalá yo esté equivocado, la mayoría de los diputados, al menos de la comisión, no estarían, ellos escuchan mucho a los representantes de los alcaldes, vamos a decir. Entonces, y tal vez justifican esto como lo han venido haciendo algunos otros alcaldes y representantes. Yo, con mi propuesta, que está en primer debate como todas las demás, seguiré luchando y ojalá más gente pueda participar en el debate. Ojalá esto haga que el debate sea más público y pueda estar la gente más pendiente y podamos mejorar el proceso necesario de descentralización. Perfecto. Diputado Vázquez, gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Cuídate más, de buenas noches para ti y para todos. Buenas noches.